Hola, muchas gracias por compartirnos tu tiempo para hablar sobre la situación tan preocupante que vive actualmente la población colombiana. Para iniciar, me gustaría que nos contaras un poco sobre quién eres y lo que haces aquí en Austria. Sí, muchísimas gracias, Ariadne, por esta posibilidad de hablar sobre lo que está pasando en Colombia. Desde muchas iniciativas de colombianas y colombianos en el exterior o la diáspora colombiana, estamos impulsando cualquier tipo de esfuerzo que sea, que nos permita dar visibilidad a lo que sucede en Colombia. Por lo mismo, muchas gracias. Mi nombre es Marcela Torres. Yo soy actualmente antropóloga, estoy estudiando antropología en la Universidad de Viena en doctorado y tengo un background de ciencias sociales, soy de Colombia, de Bogotá, y también he estado muy activa en muchos esfuerzos organizativos de dar visibilidad también en las calles de lo que sucede en diferentes lugares, no solamente en Colombia, sino también diferentes problemáticas en América Latina y Austria. Bien, muchas gracias. Ahora quisiera comenzar por preguntarte, ¿qué está pasando actualmente en Colombia? Lo que está sucediendo en Colombia actualmente, pues, es un álgido momento de violencia al que, a pesar de los diversos ciclos que hemos tenido en el país desde hace desde hace varias décadas, pues esto tiene unos niveles inusitados. Lo que provocó particularmente esta coyuntura, esta situación, tiene que ver con una reforma a los impuestos que fue promovida por el presidente Iván Duque y su ministro de Hacienda, y que pretendía con ello incrementar em, el ingreso del Estado para solventar algunas de las ayudas que ellos promovían para el tema del COVID, ¿no? Para ayudar a gente relacionada con los efectos negativos del COVID. Lo que esta reforma, sin embargo, desató fue un nivel de descontento muy alto porque los puntos de la reforma contemplaban muchas afectaciones a los sectores populares y las clases medias, mientras dejaba de forma bastante ligera en términos de cargos fiscales a empresarios, a banqueros, y que además, por ejemplo, en uno de los puntos consideraba congelar los sueldos de los funcionarios públicos, excepto del militar, del campo militar. Es decir, era una reforma que estaba muy dirigida a las clases amplias, pero que a ciertos sectores sobre los cuales se apoya el gobierno, pues no tenía ninguna afectación. Y esto desató una furia muy grande, salieron sectores populares. En, el paro fue inicialmente convocado por las centrales obreras, las diferentes centrales obreras, y a este pues se unieron varios sectores que vieron en esto la posibilidad de expresar su descontento debido de un lado a estas circunstancias particulares, pero claramente las circunstancias provocadas por el COVID y asimismo un incremento diferente o las problemáticas que azotan al país de diferentes maneras. Y otro punto que es muy importante también es la exigencia del gobierno de la aplicación de los acuerdos de paz que fueron firmados en La Habana y que han encontrado unos niveles de aplicación que dejan muchas dudas y que según muchas investigaciones pues pueden llevar a reproducir ciclos de violencia que se esperaba fueran a disminuir mediante una implementación acorde de lo que sucedía con los acuerdos de paz. Entonces, esto es un punto muy importante y también salir a las calles a decir o a exigir protección a los y las líderes sociales, que en Colombia también está sucediendo de forma sistemática desde varios años el asesinato selectivo de personas que se involucran en diferentes ámbitos y que están en su mayoría relacionados con ampliar la gama de derechos de diferentes poblaciones. Gracias. ¿Por qué crees que se ha desencadenado de esta manera este, la represión de parte de los policías y la violencia ejercida hacia los manifestantes? Pues lo que vemos en este momento es también es el resultado de una serie de movilizaciones populares, es decir, este paro del 2021, de mayo,
entre abril y mayo del 2021, pues ya habíamos tenido paros, ¿no? Había estado el paro de noviembre de 2019, había estado también el año pasado, en el 2020, otras movilizaciones también relacionadas con diversas exigencias sociales, y aún cuando allí habíamos tenido niveles de represión muy altos, pues esta vez la respuesta ha sido mucho más masiva, ¿no? Ha sido muchísimo más, sí, la militarización, la respuesta ha sido mucho más agresiva. Yo me atrevería a pensar que varios son los factores que han conducido a esto. El primero es que hay un miedo por parte del gobierno de que realmente este descontento desemboque en una desestabilización permanente de unas cotidianidades y unas ciertas estructuras del Estado. Entonces se teme que las personas reaccionen con mucha violencia, cosa que está sucediendo. Entonces es como un ciclo incremental, ¿no? Entre más violencia se ejerce sobre la población también se pone un poco más, ¿no? Sale a las calles más cargada de temas, y asimismo la policía está haciendo, policía y el ejército están haciendo más temas, ¿no? Más represión. Así que pues es como un incremento paulatino, pero al mismo tiempo es ese miedo de que realmente esos levantamientos generen una desestabilización muy grande. También porque el gobierno está en un nivel a raíz de la crisis con relación al presupuesto, pero también la credibilidad del gobierno, del presidente, es muy baja. Entonces, creo que la fuerza represiva es una forma de generar, de buscar una legitimación que de otro modo ya no se tiene. Pero creo que este proceso es una estrategia equivocada, pues esto lo único que genera es mayor deslegitimidad del gobierno actual. ¿Y quiénes participan en estas protestas? Ya habías dicho que diferentes sectores de la población, pero me parece que ayer el presidente Iván Duque acusó que entre los manifestantes se encuentran infiltrados grupos guerrilleros, terroristas, que a la vez son financiados por mafias del narcotráfico. Sí, esta es una de las retóricas más usadas por parte del gobierno para deslegitimar la protesta y decir que esto es más bien una infiltración que sea por parte de grupos narcotraficantes o guerrillas. Esta misma estrategia, por ejemplo, se vio en un tuit del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en una foto acusó a las personas que estaban allí, que estaban portando banderas de movimientos indígenas, de que ellos eran, por ejemplo, del grupo del ELN. Y a raíz de la polémica que se desató, porque evidentemente el presidente estaba señalando a grupos, organizaciones indígenas como guerrilleros y terroristas, lo cual fue interpretado por parte de las organizaciones indígenas como una sentencia de muerte, pues ya que muchos de los tweets de algunos de los políticos afines al uribismo, en efecto tienen esa función. Una vez que se señala ciertas agrupaciones, ciertas personas, pues estas personas entran en un serio riesgo y muchas veces pues, en efecto son asesinadas. Por lo mismo es una retórica recurrente para decir, no, esto no es realmente de popular, pero lo cierto es que el paro es demasiado amplio, incluso ni siquiera podríamos disminuirlo o resumirlo a las centrales obreras, a las organizaciones indígenas, a las organizaciones populares, artísticas que se vieron en las diversas manifestaciones, en los diferentes puntos de las ciudades, sino que esto rebasa cualquier forma de organización. No tampoco puede dirigirse a un partido ni a una figura política, como también han querido decirlo, que es en efecto una forma reduccionista de ver lo que está pasando, sino que esto es un movimiento amplio de bases populares que están absolutamente cansadas y bastante irritadas con lo que está sucediendo en el país. ¿Y qué más ha respondido el gobierno ante estas manifestaciones, ante estos hechos que me has dicho? Pues una de las primeras respuestas, el paro inició el 28 de abril y como lo dije fue iniciado por la reforma presupuestaria, ¿no? A los impuestos, y esta fue, después de algunos días fue retirada, así como fue retirado el ministro.
de Hacienda que lo propuso, lo cual en sí es una victoria grande de la movilización, ¿no? Cumplió el objetivo que se había planteado, y bueno, y ahí queda la pregunta, entonces, bueno, entonces, ¿por qué siguió? Bueno, porque las cosas no es simplemente la reforma a la salud, a los impuestos, y además venía corriendo y viene una reforma a la salud que también plantea puntos muy complejos para la población. O se teme eso, pues ya que no hay ninguna credibilidad en el gobierno. Entonces, el gobierno ha dado unas respuestas muy ambivalentes. El presidente no es una persona con grandes facultades políticas, no consigue sentarse en la silla presidencial, no consigue decir que su poder es su poder presidencial y trata de hacerlo a través de decretos, pero no logra que la población le crea, y eso hace que entonces se siga incrementando pues la movilización. Y lo otro que ha sucedido es que se han incrementado los rumores de que va a suceder un estado de sitio, lo que también las personas tienen bastante miedo de que esto suceda, pues ya que ha habido muchos abusos policiales, el estado de sitio puede incrementar aún más, pues incrementa de por sí las competencias de las fuerzas policiales y militares, y esto podría incrementar también los niveles de violencia. ¿Nos podrías explicar un poquito con más detalle qué significa el estado de sitio? El estado de sitio pues, es un estado de emergencia que hay en un país, ¿no? Y es tan difícil y es tan complejo que el ejecutivo, es decir, el presidente, asume todas las funciones y otorga a las fuerzas militares la posibilidad de una serie de cosas que normalmente no podrían hacer. Por ejemplo, ingresar a casas, arrestar preventivamente solamente, apunta o disparar sin preguntar, cosa que de todos modos está sucediendo, y eso es también un poco lo curioso que está pasando, que a pesar de que el estado de sitio no se ha declarado, hay un estado de conmoción y en efecto las Fuerzas Armadas están haciendo muchas cosas que no les es permitido constitucionalmente, y que es prácticamente como un estado de sitio no declarado. ¿Actualmente crees que la situación puede escalar aún más? Em, un gran grito de la población, en su gran magnitud, es paz, es no más conflicto, es no nos maten, y eso es una de las consignas más importantes. Nos están matando, ¿no? Hay un tema de la población se siente vulnerada y está siendo vulnerada. Y esto genera diferentes reacciones desde sectores que dicen, no, no podemos responder al conflicto con más conflicto, no podemos ser más beligerantes que el que nos agrede. Y hay poblaciones que reaccionan también de forma álgida. Yo creo que en términos generales la población colombiana, nosotros llevamos décadas en guerra. Y el grito de paz es un grito que se ha incrementado de forma poderosa porque no vemos en la guerra una salida a nuestros problemas, sino simplemente el incremento y la reproducción de ello. Por lo mismo, creo que desde la población es una petición de paz y de respeto por la vida, y lo que se está esperando es que el gobierno también asuma esta actitud, bien sea porque comprende que es un Estado democrático y que en un Estado democrático este tipo de cosas no deberían suceder, el respeto por los derechos civiles, el respeto por el derecho de la protesta y el respeto por la vida de los ciudadanos no se deben vulnerar, o bien sea porque el gobierno se ve acorralado por la comunidad internacional que ha expresado desde diferentes lugares, desde la ONU, desde organizaciones internacionales, incluso congresistas de Estados Unidos, y esto es un aspecto muy importante porque Colombia mira mucho que su imagen sea muy buena ante Estados Unidos, ya que Estados Unidos financia programas de militarización en Colombia relacionados con el, el combate de los cultivos ilícitos, pues también puede generar sanciones. Y esto creo que es algo que el gobierno no se puede dar el lujo
de tener una imagen negativa ante la comunidad internacional, y esto puede ser, y es por eso que la comunidad colombiana apuesta a esto, a dar visibilidad al mundo para que haya una sanción internacional. Sí, y gracias por tocar ese tema. Ya la ONU, la Unión Europea, vimos que se pronunciaron contra la represión de los manifestantes, a los manifestantes, perdón, y quisiera preguntar de cómo está apoyando la causa la diáspora colombiana aquí en Austria. Sí, la diáspora colombiana a nivel mundial está en su punto, creo, desde hace años, incluso desde la firma de los acuerdos de paz, que fue un momento también muy importante, y el referendo que se hizo para decir sí o no a los acuerdos de paz. Eso fue un momento muy importante en la diáspora colombiana, pero este es un momento súper importante porque aquí se junta la población en términos generales, la comunicación, lo que se difundió a través de las redes sociales, que son fundamentales en este aspecto, es que hay unos niveles de violencia tan altos que aquí la gente está realmente bastante indignada y preocupada. Ese es un nivel de preocupación y es un nivel de sentirse que no se puede hacer mayor cosa. Entonces hay una organización muy fuerte, hay unos deseos, una energía que se está canalizando a través de diferentes esfuerzos organizativos, y en particularmente en Austria hay muchísimas colombianas y colombianos que, por ejemplo, el día de hoy, 7 de mayo, saldrán a las calles. Movilizaciones están anunciadas en 3 ciudades, una en Viena, en la Plaza de los Derechos Humanos a las 6 de la tarde, pero también en Innsbruck y en Salzburg se han organizado movilizaciones. Vienen personas de las provincias diversas a apoyar los puntos que se han anunciado desde Austria, pero asimismo, tanto hoy como mañana se anuncian a nivel europeo, pero también a nivel internacional, jornadas de protesta que apuntan también a las embajadas, a dar visibilidad de las embajadas colombianas en el exterior, y poner estos problemas con un logo muy grande que SOS Colombia, eso es Colombia. Y esto es realmente una alarma lo que está sucediendo, y esa es la función de la diáspora, dar a conocer esto de una forma tan efectiva como sea posible. Por lo mismo nos hemos organizado para acudir a medios, para lograr comunicados, para difundir en redes sociales, para usar los hashtags que sean necesarios para que esto sea visible y para organizar acciones. ¿Y cuáles han sido las reacciones hacia estos acercamientos en los medios aquí en Austria? Han sido relativamente positivas. Ha sido curioso de alguna manera que de Colombia y sobre lo que está sucediendo en Colombia ha habido un cubrimiento mediático relativamente intenso en los diferentes medios. El Standard, pero también diferentes medios en Alemania han estado cubriendo esta situación con diferentes grados de rigurosidad y diferentes grados también. A veces la descripción de los hechos es, ¿no? Varía entre, hay manifestaciones, protestas, a lo que está sucediendo ahora, hay una movilización, digamos, de los titulares que dicen están asesinando a la gente, hay una violenta represión a las protestas. Esto es un poco la tendencia que se está moviendo, pero el cubrimiento mediático ha sido bueno, ha sido intenso, ha sido informativo, al mismo tiempo que la solidaridad de un montón de personas a nivel local que se han encargado de reproducir, comentar, convocar y unir solidaridades en torno a lo que está pasando en Colombia. Gracias. Y bueno, ya me comentaste que no es solo la reforma tributaria, presupuestaria, lo que aqueja a la población, sino son estas reformas de salud, el descontento social, económico. Eh, Quisiera preguntarte para finalizar, ¿qué es necesario, en tu opinión, para atender las demandas de las protestas? Es una pregunta compleja, es una pregunta además que hace alusión a los objetivos del paro. ¿Cuáles son los actuales objetivos del paro o de las movilizaciones? Y esto es una pregunta que no está del todo respondida. Hay un comité del paro, hay un ente, digamos, que se ha generado, que se llama el Comité del Paro, que
ha puesto algunos puntos sobre la mesa que tienen que ver con esta aplicación de medidas sociales, de derrogar las iniciativas neoliberales del gobierno, pero no hay unos puntos claros. Y eso es una gran pregunta que se viene. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se puede canalizar esta movilización social? ¿Cuál es la causa a la que hay que apostarle? Hay que decir, esto es lo que queremos. Y lo que sí es verdad es que las personas, en términos generales, la población ve con desconfianza lo que el gobierno quiere llevar a cabo a nivel de reformas. Porque estas reformas tienen una intención clara y es incrementar la base presupuestaria del gobierno, por lo mismo tienen que sacar dinero de algún lado. Entonces, básicamente se espera que esto pase de la población. Y esto es una respuesta que es una situación a la que la población no se siente cómoda y va a responder. Por lo mismo, creo que el gobierno debe frenar, y más en tiempos de COVID, de crisis social por el COVID, no debe continuar en intentos de reformar ningún tema presupuestario, ningún sector, porque no es un momento en el que la población pueda responder al incremento de ninguna exigencia, tanto económica como de ningún motivo, ¿no? Y además es porque es una crisis social. Y a mí me llama la atención y contrasta que lo que pasa en Colombia, donde están entrando a reformar en plena crisis, allá, aquí, por ejemplo, en Austria no es el caso, no se hacen, no se impulsan este tipo de reformas porque hay un momento de excepción en el que se dice la población de por sí tiene que aguantar una serie de cosas, no la vamos a presionar con más, no le vamos a poner mayor cosa. Y eso creo que el gobierno tiene que comprender que esto es un estado de excepción y no puede pensar que la población puede aguantar mucho, mucho más de lo que ya por sí está atravesando. Muchísimas gracias por contestar estas preguntas y muchísimas gracias por compartir el conocimiento que tienes.